día de hoy nos parece muy importante, primero para conocer cuál es el estado que guarda la consultoría en el país, las afectaciones que ha tenido el COVID platicadas desde quien las conoce con mayor exactitud, y por otro lado, nos va a permitir conocer cuál es el mercado de la consultoría en un ámbito de la elaboración del plan estratégico de consultoría que hemos estado llevando a cabo durante este año. Si ustedes recordarán, el año pasado, por recomendación del Consejo Consultivo, iniciamos estos trabajos. A partir de esa recomendación se hizo una propuesta del Consejo, de la Comisión Ejecutiva al Consejo Directivo, y el Consejo Directivo aprobó y ordenó que se llevara a cabo este plan estratégico de la consultoría 2020-2030, y comenzamos en Comisión Ejecutiva a elaborar un mapa de ruta. Definimos perfectamente el contenido que debería de tener y cuáles eran los pasos que debía de seguir la elaboración del plan, iniciando con información de mercado, con una encuesta que difundimos ampliamente, no solamente dentro de los afiliados a la Cámara, sino los consultores que no están afiliados, pero que tienen mucho que decir. Y la dividimos en tres, si ustedes recordarán: uno para que fuera alimentada por los consultores, otra para que fuera alimentado por los clientes de la consultoría en el sector público, principalmente funcionarios públicos, y finalmente los clientes de la consultoría en el sector privado, empresas. De tal forma que con esa información nos dio una guía por dónde comenzar a elaborar este plan estratégico. El plan estratégico se enmarca también en una serie de iniciativas similares que se están dando en el mundo. Les platico que ayer se liberó precisamente en la Junta de Presidentes de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores el plan estratégico para la FIDIC para los próximos 10 años también. Y en Estados Unidos el año pasado tuvimos el gusto de ir a Chicago y conocer su plan estratégico, también su nuevo plan estratégico, de tal forma que este año es un parteaguas para todos nosotros. La consultoría en particular pues debe tomar este liderazgo, y es lo que estamos haciendo. Así que sin más introducción, me gustaría presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Con mucho gusto recibimos al actuario José Arturo Blancas Espejo. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, actualmente, pero desde hace 10 años se desempeña como director general de Estadísticas Económicas del INEGI, y eso evidentemente se muestra en la información que nos va a entregar el día de hoy y que nos va a compartir. Ahí también el INEGI ocupó los cargos de Coordinador Nacional de Censos Económicos y Director de Censos Nacionales y Director General de Cartografía Catastral. Además, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, y como administrador central del Programa de Actualización y Registro del ERFC para el SAT, de tal forma que es un experto en el manejo de información de todo tipo, y nos da mucho gusto darle la bienvenida, que esté aquí con nosotros y que nos comparta toda esta información que es muy relevante para nuestra plática. Muy bienvenido, José Arturo. Estás entre amigos, esta es una plática abierta, cordial, y la intención es que podamos conocer de toda esta información y podamos también compartir nuestras inquietudes al final con quizás algunas preguntas y respuestas. Así que muchas gracias, bienvenido, y te cedo la palabra para comenzar con este webinar. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes aquí en la Cámara de Empresas de Consultoría. Realmente es un gusto. Sabemos que hemos tenido pues varias relaciones con ustedes. Hemos estado trabajando. De hecho, hubo una petición hace unos días, hace unas semanas, al presidente del instituto, el doctor Julio Santaella, que por cierto les manda un saludo, sobre hacer un documento, un análisis de lo que consiste las empresas de consultoría, la Cámara, lo que abarca, todos sus agremiados, que se va a llevar a cabo a través de otras áreas del instituto especializadas en hacer este tipo de acciones. Y ahora lo que les vamos a platicar es, pues digamos, el insumo
para poder hacer todo este tipo de cosas que es la información. Vamos a utilizar una presentación en la cual vamos a estar haciéndola. Susana Pérez Cadena, que también le saludo, que por ahí anda. Susana es la directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios y es la responsable directa de todo este tipo de acciones censales. Tiene una amplia experiencia en el instituto, a pesar de que está muy joven, tiene mucha participación en los censos, y también me acompaña Paolo Quadrini, que es nuestro director de concertación con sectores estratégicos. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos partes en la presentación, una que va a ser fundamentalmente el Censo Económico 2019, estos resultados definitivos que los dimos a conocer pues hace poco menos de 2 meses, pero es una riqueza de información impresionante. Hemos estado tratando de difundirla por todos lados y es una de las funciones principales de esta reunión, la cual le agradezco mucho a Marco que nos haya dado la posibilidad de estar aquí con ustedes para dimensionar este evento censal, que es pues realmente el evento desde el punto de vista de información económica más grande que hace el país. Entonces, vamos a hacer una presentación en dos partes. Decía Susana, va a participar haciendo la primera parte acerca del censo, y yo les voy a presentar después algunas acciones que hemos hecho sobre la medición de la pandemia de la COVID 2019, que se dio desde el 2019 y ahora nos está atacando de manera importante en este 2020. Entonces, sin más, le pasaría la palabra a Susana Pérez Cadena, que nos haría la presentación del censo y la retomó. Adelante, Susana, por favor. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Estoy tratando de compartirla, creo que ya está, o no, quisiera confirmarlo con ustedes. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Hay muchos datos de los que podemos platicar este día y vamos a hablar de los resultados que, como decía Arturo, los resultados definitivos de los censos económicos se presentaron hace mes y medio. Finalmente se publicaron en la página del INEGI, ahí están, y ahorita vamos a presentar una selección de ellos. Entonces comenzaría diciendo lo que desde nuestro punto de vista son los censos económicos. Los consideramos la fuente de información económica básica, más completa y más detallada del país. ¿Por qué decimos que más completa y más detallada? Porque si hablamos de la geografía, por ejemplo, de la geografía del dato, tenemos que se pueden presentar datos a nivel nacional, por supuesto, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de localidad, a nivel de colonia, si se quiere, y cuando no, siempre y cuando revisemos nosotros que no haya problemas con la confidencialidad de la información, incluso a nivel de manzana se presenta información. En fin, geográficamente a todo nivel de detalle. ¿Por qué? Porque es un censo y porque el censo recorre todo el país y levanta los cuestionarios exactamente en el lugar en donde se está desarrollando la actividad económica. Desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de las actividades económicas, ustedes saben que tenemos un clasificador como país para toda la generación de estadística económica que tiene más de 1000 clases de actividad, o sea, más de 1000 cajoncitos en donde se clasifica cada una de las actividades económicas. Y entonces la información final se puede presentar por sector, que son las agrupaciones más gruesas, digamos, o por subsector, o por rama, o por subrama, o por cada una de las más de 1000 clases de actividad en que se divide la economía. Entonces, los censos económicos se refieren a
como 960 de esas clases de actividad, lo cual quiere decir que la información que se presenta por parte de los centros económicos se puede presentar hablando de cada uno de esos cajoncitos, cada uno de esos detalles. Y también se presenta información por producto para los establecimientos grandes, por producto, o sea, valor de la producción de cada producto, insumos consumidos para producir cada producto o para prestar cada servicio, etcétera. Entonces, y además, por si fuera poco, los cuestionarios pues son muy amplios. Eso no es muy bueno a la hora en que está uno, el empresario llenando el cuestionario, pero a la hora en que se presentan los resultados, pues por supuesto que genera una riqueza de información enorme. Entonces, los centros económicos miden la evolución de la estructura económica del país a nivel sectorial, a nivel geográfico, y como dice aquí, también por tamaño, porque como se censa todo, es un censo, se puede presentar la información para los establecimientos, para cada segmento de tamaño de establecimientos, los micro, los pequeños, los de 5 personas ocupadas, los que tienen más de cierto nivel de ingresos o menos de cierto nivel de ingresos, en fin, por cualquier corte que se quiera hacer. Y entonces en los centros económicos responden preguntas como, por ejemplo, ¿cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los negocios? ¿Cuál ha sido el ritmo de crecimiento del empleo específicamente? ¿O de las remuneraciones? ¿O del valor de la producción? ¿O de la productividad? ¿O del valor agregado? Etcétera. Entre muchas otras variables. O bien se ha modificado la estructura de las actividades económicas del país, qué actividades están teniendo mayor impulso, mayor realce, y qué actividades han decrecido en su participación en la actividad económica nacional. ¿Cómo se va configurando geográficamente la actividad económica en el país? Es decir, las zonas metropolitanas, por ejemplo, están creciendo en cuanto a su participación en la actividad económica nacional, o las zonas rurales están creciendo, las localidades muy pequeñas están creciendo, tal región del país está creciendo, etcétera, o está decreciendo, ¿verdad? O cosas muy específicas, como por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado el outsourcing? ¿Ha crecido? ¿Sigue creciendo? ¿No sigue creciendo? ¿En dónde? ¿En qué actividades? ¿En qué zonas geográficas? Etcétera. ¿Cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres? Porque también los centros económicos preguntan en sus cuestionarios algunos datos que están diferenciados por hombres y mujeres. Entonces, lo que quiero expresar es, los centros económicos generan una riqueza inmensa de información a cualquier nivel de detalle, para estudios regionales, para estudios nacionales, para estudios sectoriales, para estudios de una determinada actividad económica, como es el caso ahorita con ustedes, de todas las actividades que tienen que ver con la consultoría. Y además son la base de todos los programas de información económica de México. Los centros económicos proveen información para el sistema de cuentas nacionales, para las encuestas económicas nacionales, para los índices, para actualizar los marcos de las encuestas económicas nacionales y sus estructuras, para actualizar los marcos para la generación del índice nacional de precios productor y del índice nacional de precios al consumidor. Y además también se vinculan con los registros administrativos para tener un mejor aprovechamiento de la información. Vamos a ver algunos resultados muy generales y luego pasamos específicamente a las actividades que tienen que ver con la consultoría. A partir de los censos económicos encontramos que en el país hay 6.4 millones de establecimientos con 36 millones de personas ocupadas en ellos. Debo decir que los establecimientos se considera como establecimiento a todos los lugares fijos, incluidas viviendas con actividad económica, y no se consideran dentro de este conteo los establecimientos ambulantes, bueno, no podría llamarles establecimientos, las unidades económicas ambulantes, por ejemplo, ¿no? O los tianguis. Lo que no está permanentemente en el mismo sitio, eso es lo que no se considera dentro de esta cuenta.
Y vemos, por ejemplo, aquí la evolución del número de establecimientos, de las personas empleadas en ellos y de su valor agregado. Y vemos cómo ha pasado en los últimos, estos son los datos de los últimos censos económicos, 2004, 2009, 2014, 2019. Como ustedes saben, los censos económicos se realizan cada 5 años. Y entonces, aquí tenemos que las tasas de crecimiento anuales han sido estas que se indican aquí. En los últimos 5 años, anualmente se registró una tasa de crecimiento del 2.4%. En cuanto a personal ocupado, anualmente se registró una tasa de crecimiento en los últimos 5 años del 4%, que es mayor que el 2.4, ¿no? Quiere decir que son los establecimientos se han hecho un poquito más grandes en promedio. Y el valor agregado ha crecido en un 5.9% anualmente en los últimos 5 años. Vemos aquí, por ejemplo, cómo han cambiado de posiciones los sectores económicos de nuestro país. El sector manufacturero, que tenía la posición número 1, ahora la sigue teniendo, pero con una participación mayor, ya no el 29% como era hace 5 años, sino el 32%. Y esto se debe básicamente al impulso que ha tenido la actividad manufacturera en los últimos 5 años, específicamente, bueno, en muchas áreas del sector manufacturero, pero sobre todo en el sector automotriz. El comercio, vean ustedes cómo pasa de pesar un 15% a un 21%, de la cuarta posición a la segunda, mientras que la minería pasa de un 16.8 a un 9.5. Esto se debe, estos dos resultados del comercio y la minería, se debe sobre todo al efecto de las reformas estructurales del 2013, 14, 15, al efecto que tuvieron en la economía, porque, por ejemplo, la reforma energética implicó que haya más empresas, más jugadores metidos en el sector energético, y entonces en el petróleo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la generación, el aprovechamiento del petróleo, tenemos que la Pemex ya no es solamente una empresa que cubre todas las actividades económicas que se realizan alrededor del petróleo, sino que ahora ya son varias empresas, una de ellas, la comercial, y entonces eso se ve reflejado en el sector comercio en un incremento muy importante, pero un decremento en lo que se contabilizaba como sector minero, porque ya no es su actividad principal para la empresa que se dedica a la comercialización del petróleo y de los derivados del petróleo, ya no es su actividad principal la minería como empresa, como un todo, sino que ahora es especializada en comercio. Y varias otras cambios estructurales de ese tipo en otras empresas como la Comisión Federal de Electricidad y en algunas otras. Aquí ven entonces ustedes cómo están posicionados ahora los sectores de actividad. Primero el sector manufacturero, el sector comercio, el sector servicios, que era el segundo, ahora pasa a ser el tercero, casi al mismo nivel que el sector comercio. Y luego está la minería, sobre todo por el petróleo, los servicios financieros y de seguros, los transportes, electricidad, agua y gas, y el sector de la construcción, la pesca y acuicultura. Y el personal ocupado, pues no tiene las mismas, si lo vemos desde el punto de vista del personal ocupado, no tenemos las mismas posiciones, ¿no? En el sector servicios es donde más se concentra el personal ocupado en nuestro país. Hablamos pues aquí de la terciarización de la economía, y el sector comercio, el segundo lugar, el tercer lugar, el sector manufacturero, y la minería pues hasta abajo. Podemos ver también a través de los censos económicos, como decíamos, los cambios en la distribución geográfica de la actividad económica. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo el país se ha vuelto un poco más industrial, digamos, por llamarle de alguna manera, si consideramos como actividades industriales las manufactureras, las que tienen que ver la minería, la construcción, las que tienen que ver con el petróleo,
con la extracción y aprovechamiento del petróleo, etcétera. Y entonces vemos cómo, pues, casi todo el país, en casi todos los estados, ocurre que su principal porcentaje de valor agregado proviene de las manufacturas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México. Perdón, es mal ejemplo, iba a decir el Estado de México. El Estado de México tiene 52% de su valor agregado, de su propio valor agregado, proviene del sector manufacturero. El 28% del comercio y casi el 20% del sector servicios. Pero tenemos, por ejemplo, Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit, cuyo valor agregado principalmente proviene del sector servicios, y en la ciudad, por el turismo, obviamente, y en la Ciudad de México también, porque ahí está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los corporativos de todas las empresas, independientemente de si son industriales, comerciales, de servicios, etcétera. Ahí están la mayor parte de los corporativos en la Ciudad de México, y ellos están clasificados como servicios. Podemos ver también la información a nivel municipal, como decía al principio, podemos ver cuáles son los principales municipios, por ejemplo, en valor agregado, en cuanto a valor agregado. Y tenemos que en la posición número 1 está la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y otras 3 demarcaciones más de la Ciudad de México entran en este top 10 de los municipios en cuanto a valor agregado. Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez. Carmen de Campeche está en el top 10, más bien por el caso de Pemex, ¿no? Por la actividad petrolera que tiene. Y Paraíso también. Pero fuera de la actividad petrolera y de la Ciudad de México, entran en esta lista Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Querétaro. En esta lista de los 10 principales municipios en cuanto a la generación de valor agregado a nivel nacional. También podemos ver, por ejemplo, las 10 ramas con mayor valor agregado, y aquí tenemos que en la posición número 1 sigue estando la extracción de petróleo y gas. Sin embargo, ya no pesa el 15% como pesaba en 2014, sino el 7.8%, derivado de lo que mencionaba hace un momento de las reformas estructurales. La fabricación de partes para vehículos automotores tiene un crecimiento por sí mismo, independiente de las reformas, digamos, pero sí muy vinculado con el fomento a la inversión extranjera, de 2.8 a 4.9%, y pasa de la cuarta posición a la segunda en este momento. La fabricación de automóviles y camiones, esta es la de partes para vehículos, y la siguiente es la de automóviles y camiones. Si juntamos las dos, tenemos casi el 10%, o sea, tendríamos un valor agregado mayor que el que tiene la extracción de petróleo y gas natural. Los corporativos en cuarto lugar, con un 4%, una participación del 4% del valor agregado total. La banca múltiple, 3.9%, materias primas para la industria al por mayor, es fabricación de materias primas. Tiendas de autoservicio están en el séptimo lugar con 3.3%. Los servicios de empleo, es decir, los proveedores de mano de obra, los proveedores de personal para otras empresas que lo ofrecen en outsourcing, con 2.3% en el octavo lugar. La preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, es decir, los restaurantes y todos los lugares donde se vende comida para consumir al momento, con 1.8%, y la industria de las bebidas con 1.8%. Y podemos ver, por ejemplo, cómo las actividades que tienen que ver con la consultoría, con las actividades que abarca la CENEC, qué peso tienen, si al juntarlas pudieran equipararse a alguna de estas 10 ramas con mayor valor agregado, y lo vamos a ver en un momento. Las 10 ramas con mayor personal ocupado, con mayor cantidad de personal ocupado, no son las mismas. La primera ahora es la que tiene que ver con los restaurantes y la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato. La segunda es la que tiene que ver con abarrotes. La segunda posición es donde más se ocupa, donde más personas ocupadas hay. La tercera
la que tiene que ver con servicios de empleo, y luego la de partes para automóviles, y ¿dónde está la de...? Bueno, enseguida está la de tiendas de autoservicio al por menor. Están los talleres, los talleres de reparación de automóviles, todos que también están en este top 10 en cuanto a personal ocupado. Y luego siguen pues las panaderías y tortillerías, hoteles, la educación, los servicios de educación básica, media y para necesidades especiales, y los abarrotes y al por mayor. Aquí están al por menor en segundo lugar y al por mayor en tercer lugar en cuanto a su participación en la ocupación. Podemos ver también los cambios en la composición por tamaño de los negocios y cómo los establecimientos micro que siguen representando desde hace muchos años el 95% de los establecimientos en nuestro país, pero ocupan solamente al 37% del personal ocupado y generan solamente el casi 15% del valor agregado nacional. Vemos también cómo en los últimos 5 años el valor agregado de los pymes tuvo un ritmo de crecimiento promedio anual del 10%. Aquí tenemos en estas láminas los establecimientos micro, los pymes, los grandes y cómo ha sido su participación en los últimos 3 censos. O sea, ¿cuánto han aportado los grandes? Estos son valores en pesos constantes de 2018, en millones de pesos. ¿Cómo han variado la participación de los grandes, de los pymes y de los micro en cuanto a valor agregado? Y si vemos la tasa media de crecimiento anual, tenemos que los pymes han crecido a un 10% anual en los últimos 5 años, los pequeños y medianos. En los censos económicos también estamos preguntando ahora por primera vez algunos temas que tienen que ver con las características cualitativas de los establecimientos, como por ejemplo se da capacitación al personal ocupado en los establecimientos, y aquí vemos cómo los micro, por ejemplo, dicen, pues solamente un 2.4 de los establecimientos dicen haber capacitado a su personal, los pymes un 29% y los grandes casi un 60% de los establecimientos contestaron que han capacitado al personal, a su personal. Pues hay diferencias muy importantes, ¿no? O vemos, por ejemplo, preguntamos cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan para el desarrollo de su actividad, y tenemos en primer lugar la inseguridad. En el caso de los pymes, 43% de los establecimientos refieren haber enfrentado ese problema como el principal para el desarrollo de su actividad, y en el caso de los grandes, el 40.4%, pues casi lo mismo, ¿no? En el segundo lugar, en cuanto a problemas que enfrentan los establecimientos, están los altos gastos en pagos de servicios, como luz, agua, telefonía, los altos impuestos en tercer lugar, el exceso de trámites gubernamentales para operar, los altos costos de materias primas, de todos sus insumos, la competencia desleal, y hay otros factores, aquí no pusimos todos, pero están identificados y se pueden ver por región, por ejemplo, ¿no? O se pueden ver para cada una de las actividades económicas. Podemos ver también en los establecimientos grandes la edad promedio, digamos, de las personas ocupadas en ellos. En los establecimientos grandes y en todos, pues, pero aquí estamos destacando que en los grandes, 4 de cada 10 personas ocupadas tienen entre 21 y 30 años. A diferencia, por ejemplo, de los micro, que solamente, el 27% tienen de su personal ocupado en promedio tiene entre 21 y 30 años, en cambio en los grandes el 37%, casi 4 de cada 10, ¿no? Podemos hablar también de la composición del empleo. Por ejemplo, un dato interesante es cómo ha crecido la participación del personal remunerado. Aquí el personal remunerado es la parte gris de la franja, de la barra. La parte gris, tenemos que en el censo de 2009 representaba
el 56.6%, lo mismo en 2014, 56.6% del personal ocupado estaba en la categoría de personal remunerado, y ahora es pues prácticamente el 60%. Ha habido un crecimiento notable en esta participación del personal remunerado. El resto de las categorías son propietarios, familiares y otros trabajadores que no están remunerados formalmente, y el personal no dependiente de la razón social, que es recibido en outsourcing y que también es personal remunerado de alguna manera, ¿no? Aunque no sea remunerado por el propio, no sea pagado directamente por el propio establecimiento, es personal remunerado. Sin embargo, el personal remunerado se incrementa en una mayor proporción que las remuneraciones. Y esto implica que las remuneraciones por persona remunerada han disminuido. Y aquí se ve esta disminución en los pymes y en los grandes, que es una disminución pues importante. Sigue incrementándose la práctica del outsourcing, es algo que también podemos ver aquí, como entre 2004 y 2009 la tasa de crecimiento era del 14% anual, y ahora sigue creciendo, pero a un ritmo menor, mucho menor, al 5.5% anual. También podemos hablar de la formalidad y la informalidad. Tenemos una definición pues internacional de qué se debe considerar como informal entre los establecimientos, y son todos aquellos que cumplen con todas estas características. Son muy chiquitos, tienen 5 personas ocupadas o menos. Esto, muy importante, no pagan contribuciones al Seguro Social o a los regímenes de seguridad social, a las instituciones de seguridad social. No forman parte de una empresa con varios establecimientos, etcétera. Y sobre todo no utilizan un sistema contable ni pagan servicios de un contador externo para llevar sus cuentas. Bueno, con todas estas características tenemos que el 63% de los establecimientos censados caen en la categoría de informales, es decir, cumplen todas esas características, y solo el 37% caen en la categoría de formales. Y este 37%, sin embargo, representa el 81% del personal ocupado y el 97% del valor agregado, o sea, los formales. Los informales solamente el 3.3% del valor agregado. Y el personal, podemos ver aquí, por ejemplo, que la remuneración promedio anual de los informales es de 44,000 pesos, mientras que la remuneración promedio anual de los formales es de 134,000. Podemos ver también cosas como esta misma relación de formalidad e informalidad a nivel estatal. Aquí vemos las 10 entidades que tienen mayor participación de los establecimientos formales, y las 10 en cuanto a valor agregado, y las 10 que tienen menor participación de los establecimientos formales en cuanto a valor, o mayor participación de los informales, digamos, en cuanto a valor agregado. Ahora, ¿qué datos podemos, sacamos algunos datos para las clases de actividad abarcadas por la CENEC? Las clases de actividad abarcadas por la CENEC, según una revisión que hicieron ustedes mismos hace 3 años con el INEGI, entre el INEGI y ustedes, son estas: servicios de consultoría en administración, en medio ambiente. O sea, estas son las clases del CIAN, de esas 1,000 y pico de clases que les mencionaba. ¿Cuáles son las que tienen que ver con la CENEC? Y son todas estas. Todas estas clases, si las sumamos y las vemos como un conjunto, tenemos que en el total de la economía nacional, las clases CENEC participan de esta manera. Representan el 1.3% de los establecimientos, representan el 3.6% del personal ocupado, representan el 1.3% de los ingresos y el 2.5% del valor agregado. Algunas características generales de las clases CENEC tenemos que, por ejemplo, el valor agregado, digamos, si veo el conjunto de las clases CENEC, ¿cuál es la clase que genera el mayor valor agregado de entre ellas? Pues están los servicios de administración de negocios.
en la primera posición con el 33.8%. En la segunda, los servicios de consultoría en administración. Y en la tercera, los servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. Y así, pues, podemos ver todas y cada una de ellas. Y tenemos aquí un panorama general de las clases CENEC, podemos ver, por ejemplo, qué peso tienen en el número de unidades económicas, lo vimos en la lámina anterior, el 1.3%. Y en personal ocupado el 3.3%, ya lo decíamos, y en valor agregado el 2.5% del total de todas las clases de actividad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la capacitación al personal? Pues el 13.7% de los establecimientos dentro de estas actividades, dentro de estas clases CENEC, dijeron capacitar a su personal contra un 3.8% si consideramos todas las clases del CIEN, o sea, están muy por arriba de la media. El nivel de estudios de educación superior, por ejemplo, el 52% del personal en promedio tiene tiene educación superior, mientras que a nivel general de todas las clases CIAN, solo el 41%, o sea, están por arriba del promedio nacional. La edad del personal está en general en jóvenes, 21 a 30 años, y la rotación de personal pues está más o menos en el mismo nivel que para todas las clases. La inseguridad se refiere como uno de los principales problemas en el 34% de los establecimientos de estas clases CENEC. El 84% utilizaron equipo de cómputo, que contrasta mucho con el 12.4% que es el promedio de todas las clases, de todos los sectores. Usaron Internet el 77%, que también contrasta con el 23%, que es el promedio de todas las clases, de todos los sectores, y así podemos ver cada una de estas características. Por ejemplo, el porcentaje de actividades de establecimientos informales es el 35%, mientras que a nivel nacional, a nivel general, ya lo decía hace un momento, es el 63%. Bueno, aquí es lo mismo, los formales, aquí podemos ver los formales e informales dentro de las clases CENEC. Decíamos hace rato que el 63% eran informales a nivel general de todos los sectores, aquí solamente es el 35%. Y podemos ver aquí los datos de cada uno de los dos bloques de formales e informales. El valor agregado, por ejemplo, que generan aquí los informales, solamente es del 1.8%, o sea, son muy, muy pequeñitos. ¿Y cuáles son esas clases de actividad formales o que tienen participarte de actividades formales e informales? Por ejemplo, los bufetes jurídicos, el 11.9% caen en la categoría de informales en cuanto a valor agregado. Perdón, no, más bien, los informales generan el 11.9% del valor agregado y tienen el 27% del personal ocupado. Lo mismo que los servicios de contabilidad y auditoría, que también tienen una participación, pues, considerable de informalidad. Pues eso sería todo en cuanto a lo que tiene que ver con los censos económicos, y le devuelvo la palabra a Arturo Blancas. Muchas gracias. Gracias, Susana. Vamos a platicar ahora acerca de dos temas ligados al 19. Una es las afectaciones en la generación de información estadística, y otra es qué hemos hecho para dotar de información acerca de pues esta pandemia en cuanto a su impacto económico. La primera parte voy a platicársela de qué es lo que hemos estado afectados, y nada más para hacer un contexto general de recordación. Pues bueno, el 27 de febrero fue el primer caso confirmado en México, se arranca la fase 1, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara pandemia global, después ya a mediados de marzo es la primera muerte confirmada en México, desgraciadamente, y después viene ya el 30 de marzo, entra en emergencia sanitaria el país y la suspensión de actividades
no esenciales, entra como tal y entramos en suspensión de actividades no esenciales y las nuevas medidas prohíben en particular censos y encuestas cara a cara. Esto nos impacta de manera importante en el instituto porque muchas de las actividades que se estaban haciendo tienen que ver con una relación directa con los informantes, lo cual al estar pues de alguna otra manera sin poderlo hacer nos afecta en algunos programas. Ahorita menciono algunos de los impactos que se tuvieron, sobre todo en el mes de abril, de mayo y de junio, porque ya en julio, a mitad de julio, ya casi la tercera semana de julio, ya nos permiten retomar entrevistas cara a cara, pero también en diferentes fechas en cada entidad de acuerdo a los semáforos, que es en la misma etapa en la que estamos, a veces podemos hacer entrevistas y a veces no. Y en particular me quisiera referir a los impactos en las encuestas económicas. Las encuestas sociodemográficas en hogares sí se vieron más impactadas, perdón, sí se vieron más impactadas por efecto de que pues ahí se tiene que hacer una entrevista de manera directa. Acá en las encuestas económicas nacionales tenemos 5 encuestas mensuales, alrededor de 32,000 unidades económicas, y ya desde hace varios años traemos el 72% de esas unidades, de esas 32,000, las estamos captando por internet. ¿Esto qué quiere decir? Que el propio informante, le damos una clave, se mete a nuestros servidores y ahí se le realiza el cuestionario y deposita la información. Entonces, de alguna otra manera, al darle seguimiento expreso a través de medios, digamos, indirectos, como pueden ser el propio correo electrónico, las llamadas telefónicas, mensajes, en fin, etcétera, pudimos mantener una buena respuesta. No quiere decir que todo el 72, porque hubo también alguna cantidad importante de personas que pues no operaron, aunque para nosotros el no operar era respuesta, sí, y bueno, algunos otros pues no nos contestaron porque cerraron de manera definitiva. Y durante los meses de abril, mayo y junio, pues tuvimos un incremento en la captación de medios digitales y llegamos a 80%, lo cual pues nos ha ido favoreciendo en estas circunstancias. Entonces, las encuestas económicas no tienen un problema fuerte. Aquí presentamos de una manera muy gráfica, muy sencilla, los resultados de la captación, donde estamos viendo que solamente el mes de abril tuvimos un porcentaje del 90%, quiere decir que ese 10% o ese 18% con respecto a lo de Internet, pues lo captamos a través fundamentalmente de llamadas y de por correo, mandábamos el cuestionario en Excel y nos lo respondían por correo electrónico. En la siguiente lámina, ustedes podrán ver una encuesta en lo particular, que es las encuestas anuales, donde tenemos alrededor de 30,000 unidades y tuvimos también un porcentaje pues cercano al 90%, dividido obviamente dependiendo de la entidad federativa, pero tuvimos una respuesta muy positiva. Esto pues obviamente es gracias a la participación de manera directa de nuestros encuestadores y de nuestra gente de campo, pero fundamentalmente gracias a la confianza de los empresarios en que nos dan sus datos de manera directa y nos los siguieron dando, aunque estos datos fueran, pues no, voy a decirlo así de manera muy, muy general, fueron no buenos para ellos, porque pues efectivamente hubo la mayoría de las unidades económicas que tuvo problemas. Esto es en cuanto a la medición de precios. La medición de precios también la hacíamos de manera directa en campo, no por entrevista, porque muchas cosas eran tomadas directamente en anaqueles, pero sí mucho de la información se iba al lugar. Y ahora, como les decía, a partir de marzo, nosotros lo que hicimos fue apoyados mucho en ciertos seminarios que estuvimos trabajando con la OCDE, con la UNESE, con diferentes instancias,
vimos que era necesario tener un contacto con los informantes que nos daban los precios, y entonces empezamos a trabajar por internet, de manera telefónica. Visita directa, aquí la que se refiere es las propias investigadoras de precios, pues tenían que ir para surtirse su casa, pues tenían que a veces salir para ir a comprar, y ahí aprovechaban para tomar algunos precios. La otra parte fue por correo electrónico, incluso por aplicaciones. Entonces, bueno, en precios tuvimos sí ciertos impactos, llegamos a tener un impacto del 11% de los genéricos, y ahora ya regresamos alrededor del 1%, que bueno, esto pues todavía no se puede bajar, porque tenemos impactos como la cuestión de los cines, los teatros, que también entran en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero pues que no están abiertos. Entonces, en la siguiente lámina muestro de una manera muy breve que en los registros administrativos, en particular la balanza comercial, pues no tuvimos problema, porque todas las empresas que pasan por este trámite de las exportaciones y las importaciones, desde hace muchos años, en las 49 aduanas del país se registran de manera electrónicamente. En cuanto a las cuentas nacionales, en la siguiente lámina, vemos que pues tampoco tuvimos problema. Estamos trabajando en home office, prácticamente toda la generación de información económica, digamos, a nivel central está trabajando en home office, y seguimos pues, proporcionando todos los datos del calendario original del instituto, para poder dar la información en tiempo y forma. En la siguiente lámina ya les voy a platicar un poco de cosas que hemos hecho para poder medir ciertos impactos de la COVID, y para poder pues tener algunas dimensiones que puedan ayudar a que los usuarios y los gobiernos puedan tomar decisiones y puedan hacer algunas situaciones específicas. En primero, déjenme platicarles que hicimos una encuesta de alrededor de 5,000 empresas. Lo hicimos a través de métodos telefónicos por CATI, que se llama nuestro centro de atención, o la forma de levantar la información a través de teléfono, y que lo que hicimos fue preguntar sobre impactos específicos de pues la pandemia. En particular, aquí en la gráfica se muestra que el 60% de las empresas fue una muestra aleatoria, bajo el marco de los censos económicos que teníamos telefónico, etcétera. Entonces estamos hablando del 60% instrumentaron paros técnicos. De ese 60%, bueno, el 93%, lo acaba de decir Susana, son establecimientos muy pequeños, el de micros, los pymes 5.9 y 0.7 las grandes. Está un poquito más cargado hacia las grandes, porque pues son las que más fácilmente nos contestaron, y que también teníamos en nuestras encuestas telefónicas que hacemos regularmente, que son las encuestas de expectativas. Entonces, con pues damos la idea de cuánto fue el paro, y aquí en esta lámina pueden ver de cuántos días en promedio estuvieron por tamaño de unidad económica. Quisiera que se fueran al lado derecho, que visualizaran la parte derecha, de que son 21 días o más, y cómo el 46% de las empresas en el país estuvo al menos 21 días en paro en el mes de abril. ¿Sí? En el mes de mayo es un poco menor, pero también con condiciones parecidas. El 68% de las grandes con paros de al menos de 21 días, el 54% de las pymes y del 46% de las micro. Entonces, bueno, la cantidad de días que paró la economía, y ustedes ya saben cuáles fueron los datos del mes de abril y del mes de mayo. Incluso en algunos casos pues ya hemos dado información de junio, y ya estamos por dar información de julio y de agosto en algunos casos, y bueno, la inflación es la más oportuna, ¿no? Que se da, y junto con las expectativas. Entonces, bueno, es importante dimensionar esto. Vale la pena mencionarles que esta encuesta la estamos volviendo a hacer ya, para volver a medir el impacto después de 6 meses, ¿no?
En la siguiente lámina vemos otro detalle importante, es de las empresas afectadas, que fue el 93%, recibió algún tipo de afectación. Algunos, como les decía, tuvieron que cerrar, pero algunos otros tuvieron disminución de ingresos, disminución de la demanda en el 72%, la disminución de los ingresos fue en el 91%, desabasto en el 34%, menor disponibilidad de flujo de efectivo en el 46%. También hay un tema interesante, las dos últimas, la reducción de remuneraciones o prestaciones y la reducción de personal. Más empresas redujeron remuneraciones y prestaciones que reducir personal, lo cual, pues bueno, de alguna otra manera es importante. ¿De cuánto fue la disminución? Pues el porcentaje promedio de disminución de ingresos hablaba del 56%, ¿sí? Muy cercano al dato que estábamos viendo. La disminución de la demanda, 54% de demanda, también un 44% de desabasto en insumos. Se platicaba, se decía, los analistas hablaban de desabasto o descoordinación de las cadenas productivas. Bueno, pues es un elemento ahí importante. Y la reducción de personal fue 45% y la reducción de remuneraciones fue prácticamente de la mitad. Entonces, bueno, esto es un panorama. En la siguiente lámina también mostramos el tipo de apoyo. Solamente el 7.8% de las empresas nos declaró haber recibido algún apoyo. Fue transferencia en efectivo de manera fundamental, pero también aplazamiento de plazos de crédito o pagos de intereses o refinanciamientos de deudas. También destaca el acceso a créditos nuevos y el aplazamiento de rentas hipotecas. Esto no necesariamente tiene que ver con el apoyo de los gobiernos, sino también incluso algunos empresarios también dieron apoyos de aplazamiento de pago de rentas, en fin, tratamos de captar todos los impactos. En la siguiente lámina vemos, les preguntamos cuáles eran, desde su punto de vista, las políticas que se tendrían que hacer. Y bueno, hay aplazamientos de pago por servicios en la mayoría de los casos, transferencias de efectivo, en el 41% de los casos nos dijeron acceso a créditos nuevos, en fin, hay una gran cantidad de información. En la siguiente lámina también se puede ver algo que se nos hizo interesante y tiene que ver esto con mucho de las encuestas que se están haciendo en todo el mundo. Aquí déjenme platicarles que no solamente por este tema, sino en general toda la encuesta estuvo, digamos, trabajada de manera conjunta con el Banco Mundial. Entonces, esto nos permite ser más o menos homogéneo con todos los digamos, el resto de países que están haciendo también este tipo de actividades. Y en los escenarios les preguntamos escenario pesimista, un escenario, digamos, normal y un escenario optimista. Y tal vez lo que puede distinguirse que son los extremos, el color más oscuro y el color más claro, donde las grandes tienen un escenario pesimista que va a caer el 30% de sus ingresos en los próximos 6 meses, y en el mejor de los casos, el escenario optimista pues, prácticamente queda tablas. No así los medianas y pequeñas, donde caen más, menos 34, pero también esperarían, en un escenario optimista, estar arriba 3.1. Y las micro son las más volátiles, ¿no? En el sentido de que tienen menos 35 si les va mal, pero también podrían crecer un 6%. Entonces, sus ingresos. Y esto, bueno, pues ahora que estamos haciendo esta segunda ola, a ver qué tal opinan los empresarios. Bien, en las siguientes láminas ya platicaré un poco más de otras cosas que estamos haciendo. Esto es algo que estamos trabajando ahorita en campo, que es un estudio muy interesante que mide la demografía de los negocios. ¿Qué es esto? Seguramente ustedes en sus estudios tienen por ahí la demografía, pues ahora sí que humana, ¿verdad? Pero, o de la sociedad. Sin embargo, desde hace muchos años en muchos lados hay demografía de los negocios donde es importante ver cuántos establecimientos mueren, cuántos nacen, cuántos sobreviven y sobre todo los porqués. Y
nosotros, bueno, no nos dedicamos al análisis, ¿verdad? Como todos ustedes saben, pero sí a dar los datos. Y estamos haciendo un análisis a nivel de áreas geográficas de cuántos, con la información del censo que les acaba de comentar Susana, ahora, ¿qué es lo que pasó en esas áreas para ver cuántos nacieron, cuáles sobrevivieron, sí, y cuáles murieron y qué características tenían los muertos en el censo? Para poder medir pues algunas de las características de operación o de financiamiento para poder contribuir a la toma de decisiones sobre diferentes aspectos de políticas públicas o políticas específicas de gremios como el de ustedes. En fin, creo que va a ser muy interesante. Damos los resultados en diciembre de este mismo año. Otra de las cosas que estamos haciendo, que vemos en la siguiente lámina, es trabajar con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la APAT, para poder generar su registro. Ellos nos dan sus datos y tal cual lo publicamos entre el 7º y el 8º día hábil con las cifras referidas al mes inmediato anterior. Ya lo tenemos para vehículos ligeros y ahora con la pandemia, dado la importancia que ya lo comentaba Susana, que ahora es la principal actividad, la manufactura de partes y vehículos completos, pues dar información lo más oportuna que se pueda. Entonces, a partir de mayo, si mal no recuerdo, junio, empezamos a dar la información, la próxima publicación, bueno, dice allí el 9 de septiembre, y efectivamente fue el día de ayer. Entonces, la próxima será en octubre, los primeros días de octubre. Este fue otro de los proyectos que hicimos. En la siguiente lámina les comento de un indicador también que apareció, bueno, lo dimos a conocer el 8 de mayo, ya teníamos pues algunos años trabajando en esto, y que es una relación entre las encuestas económicas y el consumo de energía eléctrica a través de los datos que nos dio la Comisión Federal de Electricidad y el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, vinculamos la información y con los datos que nos dieron, estamos haciendo la estimación de cuál es la actividad manufacturera. Lo dimos el día de ayer, la caída es fuerte para el mes de julio, pero bueno, son datos, son modelos que se están utilizando. No estamos haciendo predicciones, ni estamos compitiendo con ustedes, ni mucho menos, ¿verdad? En el sentido de las posibles proyecciones. No es una proyección, es un indicador mensual. No estamos dando los datos más que los de julio. Y así nos vamos ya muy cerquita del mes de referencia. Vamos a tratar antes de que termine el siguiente mes, pero no son datos adelantados, no son datos proyectados. Pero son indicadores oportunos que nos permiten pues darles mayor información a todos nuestros usuarios. También generamos, en particular en la siguiente lámina, también mostramos algunas cosas que se están haciendo en el instituto como un sitio específico relacionado con el COVID, donde hay mucha información y en particular está este Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DNUE, donde está un botón específico para todo lo relacionado con la COVID, en particular unidades económicas, digamos, esenciales y no esenciales, pero también que tienen más relación con la actividad, como farmacias, como también empresas relacionadas a proporcionar toda la cadena de artículos médicos. También en la siguiente lámina les muestro brevemente algunas otras cosas, como es también un producto que está en la página. Este es, digamos, mucho para especialistas como ustedes, donde estamos haciendo un simulador de la matriz insumo-producto a través de modelos de Leontief y modelos de Bosch, para que a través del enfoque de oferta o de demanda, entonces podamos digamos, ver los posibles impactos dado un supuesto acerca de que lo del usuario, acerca de la producción, el valor agregado y los puestos de trabajo. Entonces, poder decir cosas como si la industria automotriz tuviera un parón nuevamente de tanto, ¿cuánto nos afectaría? Son cosas interesantes que les
recomiendo lo pueden estar ustedes viendo. En la siguiente lámina, ya, ya es la última. Y bueno, pues es una probadita del censo económico. Yo los invito a todos ustedes a que consulten la información. Como lo comentó Susana, es una información muy rica, muy amplia. Es nuestra principal fuente de información para estudios tanto a nivel nacional como para estudios estatales o municipales. Y bueno, pues lo que estamos haciendo a nivel de proporcionar información hacia todos los usuarios acerca del impacto económico en esta pandemia. Pues les agradecemos mucho, aquí le dejamos y estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Arturo. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, hay dos formas de hacerlo. Primero, si la quieren poner del lado izquierdo, hay un espacio donde pueden plantear la pregunta y con mucho gusto la leemos para que todos la conozcan, o aparece en el chat si la quieren consultar. O, por otro lado, si quieren también alzar la mano y con mucho gusto se contestan las preguntas. Por lo visto no hay muchas, pero yo sí quiero agradecerle mucho a Arturo y a Susana la presentación, y en particular me gustaría compartirles algunos comentarios que retomé de la información valiosísima que nos presentan hoy. Muchas veces nos ha costado trabajo dimensionar el mercado de la consultoría y en particular la especialidad o la mayoría de las empresas que se encuentran afiliadas a la Cámara, de qué tamaño es nuestro mercado y dónde podemos tener indicadores que nos permitan analizar la rentabilidad de nuestras empresas, el desempeño, es decir, los indicadores clave que podemos tener dentro de las empresas de consultoría. Y me voy a permitir, de la información que presentó Arturo y Susana, darles algunos datos que son muy relevantes para nosotros. Como ustedes saben, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría nació en la industria de la construcción, principalmente empresas dedicadas a la supervisión de obra hace 35 años ya, y de ahí ha evolucionado a otras especialidades. Y de acuerdo a la información que nos presenta hoy Susana, y en particular respecto de los servicios de ingeniería, para dimensionar este tema, nos presentó que existen cerca de 2.500 unidades económicas, 2.337, y que eso representa el 6% del valor agregado, con personal ocupado cercano a los 50.000. 50.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo trasladamos a nuestra industria? Bueno, en primer lugar, hay que decir que nuestra industria, la de los servicios de ingeniería, es un mercado de 15,000 millones de pesos al año. En términos de miles de millones de pesos es mucho, en términos de dólares quizás es poco, son 650 millones de dólares. Ese es el total del mercado de los servicios de ingeniería en el país. Y si queremos obtener algunos referentes también del desempeño individual, pues si dividimos ese total del valor de mercado, los 15,000 millones, entre 50,000 personas ocupadas, nos resulta un ingreso promedio por unidad económica de 6,5 millones de pesos, con un promedio de personal ocupado en unidad económica de 21 personas, lo cual nos arrojaría un ingreso anual promedio por persona que participa en servicios de ingeniería de 310,000 pesos al año. Y ese es un indicador, me parece, importantísimo para las empresas para poder evaluar su desempeño. Y quizás habría que resaltar también un sector que mencionó Susana, que es el servicio de consultoría en administración, que hoy día la Cámara tiene empresas afiliadas que prestan esta consultoría, pero que en su mayoría no forman parte de la Cámara y que representan una oportunidad. Estamos hablando de casi 5,500 unidades, 5,500 empresas, que representan el 6% del valor agregado, es decir,
ocupan 160,000 personas y representan 40,000 millones de pesos al año del mercado. Esto significa que son 1,750 millones de dólares aproximadamente. Y si hacemos una comparativa de los promedios, estamos hablando de que los ingresos en promedio de las empresas que se dedican a servicios de consultoría en administración es de 7.35 millones de pesos al año, un promedio de 29 empleados o 29 personas ocupadas en esas empresas con un ingreso por persona de 258,000 pesos, es decir, un poco inferior a los que se dedican a servicios de ingeniería. Y esto es algo del ejercicio que me parece que todos podemos utilizar de la información que nos da hoy Arturo y Susana, y que es muy relevante para diseñar nuestro plan estratégico, muy relevante para las empresas, para diseñar sus planes y sus métricas de desempeño en promedios frente a otras empresas. Y desde luego que desde mi parecer es información valiosísima, así que pues nada más, no me queda más que agradecer y ponerme a la orden de Arturo, de Susana, para poder seguir colaborando. También sé que está aquí Paolo, que conozco también bien de otras ocasiones. Paolo, gusto de tenerte aquí, Paolo Quadrini, y también quizás ponernos a la orden respecto de qué podemos hacer. A mí me llamó muchísimo la atención y se me hace un esfuerzo muy loable del INEGI el poder haber continuado con sus actividades de forma remota a través de aplicaciones electrónicas. En la propia Cámara hay empresas que empiezan ya a pensar en esquemas y estructuraciones de soluciones de digitalización y no solamente de infraestructura. Es decir, el beneficio de la digitalización, y probablemente lo estén experimentando ustedes, es enorme en la medida en que se puede identificar a la persona que cumple con la encuesta, hoy día con una aplicación, quién sabe el día de mañana con datos biométricos. Pero lo importante es que estamos entrando en una etapa donde la digitalización significa eficiencia, significa calidad de vida, significa externalidades que se pueden monetizar de una forma quizás que todavía no tenemos bien identificada y que me parece que va para allá la toma de información. No sé si tiene planes el INEGI, Arturo, respecto de intensificar este proceso que iniciaron como consecuencia de la pandemia, pero que quizás hoy le está resultando benéfico, ¿no? Efectivamente, Marco, muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, hay varias cosas que nos están sucediendo con esta pandemia, que desde nuestro punto de vista, pues ahora sí que, como dice el dicho, llegó para quedarse, ¿no? Porque pues nos ha cambiado la forma de trabajar. Realmente nosotros mismos digamos, nos sorprendimos, por así decirlo, de la capacidad que tuvimos de podernos adaptar. Todo nuestro equipo, somos una institución grande que tiene pues su sede en Aguascalientes. Susana está allá en Aguascalientes, allá vive, como mucha gente, ahí están las oficinas centrales. Algunos otros estamos un poco desbalagados en otros lados, como su servidor en la Ciudad de México, donde también tenemos un edificio. Pero volviendo al tema, es pues muy claro que los esquemas de digitalización, los esquemas de trabajo remoto, pues se están utilizando cada vez más y tenemos que entrar en esa situación. Ya se está pensando por parte de la Junta de Gobierno de dejar instrumentado ya cosas específicas, porque estamos viendo que resulta pertinente hacer este tipo de cosas. Obviamente, mientras no se dé, pues, digamos, término a esta pandemia, pues vamos a tener que adaptarnos a muchas cosas en la sociedad y esto nos va a llevar necesariamente a tener que hacer trabajos remotos. Hay que mejorar la comunicación con los informantes vía remota, porque ese es nuestro principal reto y pensamos que tenemos que dar un paso hacia adelante. Y déjame comentarte, Marco, algo que puede ser de interés. Todas estas 2.337
empresas que relacionadas con los servicios de ingeniería, al igual que todos los demás de otro tipo de actividades relacionadas con la Cámara, todos están listados en el Directorio Estadístico Nacional. Este Directorio Estadístico Nacional está el punto específico ubicado en el mapa con coordenadas geográficas en dónde está, en dónde lo captamos. Y eso les puede dar un apoyo para su plan estratégico de cómo ir incorporando este tipo de cosas, pero también están aquellas actividades que pueden estar más relacionadas con esto. Por ejemplo, empresas constructoras, ¿sí? Empresas constructoras están también ubicadas en el directorio, todo tipo de empresas de servicios, de comercio, en fin, todas las actividades están puestas ahí y pudiera ser interesante para ustedes consultarlo. Si requieren de algún apoyo, pues estamos a sus órdenes para que cualquier cosa lo podamos ayudarles para poder manejar y utilizar de una mejor manera este directorio y obviamente todos los demás productos del instituto. Marco, por ahí hay una pregunta de que si se tiene datos de las afectaciones de la COVID-19 de las empresas consultoras, no a ese nivel de desagregación. Sí tenemos algo relacionado con los servicios en particular, pero ya a ese nivel de detalle ya no llegamos porque tendría que ser una muestra muy grande y ya no tendríamos esta posibilidad de hacerlo de manera oportuna. No, fue un levantamiento que nos tardamos, lo empezamos en abril, lo terminamos en mayo, y bueno, preferimos darle oportunidad a tener la cobertura completa, ¿no? Magnífico. Y también, también de aquí para allá, Arturo, muchas gracias por el ofrecimiento. Sí tenemos mucho interés, nos acercaremos ahí con Paulo si no tienes inconveniente Desde luego, ninguno. En ver la información del Directorio Estadístico Nacional, desde luego que nos es muy relevante, y también ponernos a tus órdenes en lo que necesites para el censo económico que viene, falta, es 2024, me imagino que se planearía con por lo menos un año de anticipación, y así como se levanta un censo particular de la construcción, pues también que pudiéramos colaborar, ponernos de verdad soluciones para poder a la información de empresas, no solamente de las afiliadas, sino del sector, y con mucho gusto cuenta con ese apoyo por parte de la Cámara. Y quizás si no hay otra pregunta, nada más finalizar para de su participación del día de hoy. De verdad que muy ilustrativo. Nuestro agradecimiento a Arturo, a Susana y a Paolo, y dice así: la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría otorga el presente reconocimiento a la actuaria Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios, por su brillante participación en nuestra jornada de consultoría vía remota, resultados definitivos de los censos económicos 2019 e impacto COVID. Te lo mandamos desde aquí con mucho cariño, Susana, hasta Aguascalientes, de forma virtual y remota. Te lo haremos llegar físicamente. Muchas gracias de verdad por la presentación del día de hoy. Muchas gracias, qué bonito está. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y estamos, como dice Arturo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Susana. Y por supuesto también el reconocimiento al actuario José Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas, por su brillante participación en nuestra jornada de consultoría del día de hoy. Nuevamente, resultados definitivos de los censos económicos 2019 e impacto COVID. A los dos les agradecemos sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional y al desarrollo de México. Como decimos en la Cámara, consultoría, somos la industria del conocimiento. Así que muchas gracias por su colaboración y seguimos en contacto muy cercano para seguir intercambiando esta información. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto, Marco. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego, buen día. Muchas gracias. Buen día.